El aroma del café de Clara Inés aún me llega a la memoria cuando cierro los ojos. Era diferente al que preparaban las hermanas en el Salón del Reino. Tenía canela, tenía vida, tenía el sabor de la libertad que yo ni sabía que existía. Yo tenía 22 años cuando la conocí y ella no era testigo de Jehová. En mi mundo, eso era como decir que venía directamente del mismísimo diablo. Me llamo Julián Navarro. Tengo ahora 68 años y durante 46 de ellos he cargado con el peso de una decisión que cambió mi vida para siempre. Una decisión que me costó mi familia, mis amigos, mi identidad, pero que me devolvió algo que había perdido sin darme cuenta: mi humanidad. Vivo ahora en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, donde cada mañana preparo mi café con canela y recuerdo aquellos días cuando el mundo se dividía entre la verdad y el mundo. Era una división tan clara como las líneas que marcaban los asientos del Salón del Reino. Nosotros de un lado, ellos del otro, sin grises, sin dudas, sin preguntas. Los miércoles por la noche, cuando el silencio se asienta en mi barrio y escucho el murmullo lejano de las reuniones congregacionales que aún se celebran a unas cuadras de aquí, mi mente viaja a 1987. Era el año en que las expectativas del fin del mundo se respiraban en cada discurso, en cada estudio bíblico, en cada conversación entre hermanos. Poco tiempo queda, decían los ancianos desde la plataforma, y nosotros asentíamos con la certeza de quien conoce secretos divinos. Trabajaba entonces como auxiliar administrativo en una oficina del centro. Era un empleo modesto que me permitía mantener mi horario de predicación y asistir a todas las reuniones. Los martes y jueves salía a predicar de casa en casa. Los domingos tenía reunión de 2 horas. Los miércoles, la escuela del ministerio teocrático. Y los sábados, cuando podía, acompañaba a los ancianos en sus visitas pastorales. Mi vida giraba como un reloj perfecto alrededor de la organización. Vivía con mis padres, Esperanza y Miguel, en una casa humilde pero siempre limpia, del barrio San Rafael. Esperanza cosía para ayudar con los gastos, y Miguel trabajaba como mecánico en un taller cercano. Ambos eran testigos desde antes de que yo naciera, bautizados en una de esas asambleas multitudinarias donde cientos de personas se sumergen en las aguas del compromiso eterno. Para ellos, la organización no era solo una religión, era la familia, la identidad, la razón de existir. «Julián, hijo», me decía mi madre cada domingo mientras planchaba mi camisa blanca para la reunión, «recuerda que Jehová te está observando. Cada decisión que tomes, la ve Él». Y yo lo creía. Creía en cada palabra, en cada profecía, en cada advertencia sobre los peligros del mundo. Creía que las personas que no eran testigos estaban bajo la influencia de Satanás, que sus sonrisas escondían trampas, que su amistad era una puerta hacia la destrucción espiritual. Por eso, cuando conocí a Clara Inés en el autobús que tomaba cada mañana para ir al trabajo, mi primera reacción fue el miedo. Era una mujer de mi edad, cabello castaño recogido en una cola de caballo, ojos marrones que brillaban cuando hablaba. Llevaba siempre un libro en las manos, novelas, libros de poesía, ensayos que yo ni sabía que existían. Se sentaba 3 asientos adelante del mío y yo la observaba leer con una concentración que me fascinaba y me aterraba a la vez. «Disculpe», me dijo una mañana cuando el autobús frenó bruscamente y su libro cayó hasta mis pies. «¿Podría pasármelo?» Era un libro de García Márquez, 100 años de soledad. En mi mundo, leer literatura que no fuera publicada por la organización era una zona gris, casi peligrosa. Le devolví el libro con una sonrisa tímida. «¿Es bueno?», le pregunté, aunque inmediatamente me arrepentí de la pregunta. «Maravilloso», respondió con una sonrisa que me desarregló el alma. Habla sobre familias, tradiciones, secretos que se pasan de generación en generación. ¿Le gusta leer? Le mentí. Le dije que sí,
cuando en realidad solo había leído las publicaciones de la Watchtower y la Biblia. Pero había algo en su manera de hablar, en su entusiasmo por las historias, que despertó en mí una curiosidad que llevaba años dormida. Durante las siguientes semanas, nuestras conversaciones en el autobús se volvieron la parte más esperada de mis días. Clara Inés me hablaba de libros, de películas, de lugares que había visitado, de sueños que tenía. Trabajaba como enfermera en el hospital público y estudiaba literatura en la universidad nocturna. Era un mundo completamente ajeno al mío, un mundo donde las preguntas no eran pecado y donde dudar no te convertía en enemigo de Dios. ¿Y usted a qué se dedica?, me preguntó un día. Trabajo en una oficina, respondí, evitando mencionar que mi verdadera ocupación era servir a Jehová. Y también estudio la Biblia. Qué interesante. ¿En alguna iglesia en particular? El momento que había estado evitando llegó como una piedra al estómago. Soy testigo de Jehová, murmuré, esperando que su sonrisa se desvaneciera, que pusiera esa cara de pena o incomodidad que conocía tan bien. Pero Clara Inés solo asintió con curiosidad. Debe ser una fe muy intensa. ¿Es feliz siendo testigo? Nadie me había hecho esa pregunta en mi vida. Nadie. Era como preguntarle a un pez si es feliz en el agua. Simplemente era lo que era, sin alternativas, sin cuestionamientos. Es la verdad. Respondí con las palabras que había repetido 1000 veces, pero que de pronto sonaron extrañas en mis labios. ¿Y qué significa la verdad para usted? Esa noche no pude dormir. Las preguntas de Clara Inés revoloteaban en mi cabeza como mariposas inquietas. Durante 22 años había vivido con la certeza absoluta de estar en el camino correcto, pero por primera vez alguien me había hecho pensar en lugar de solo creer. Los días siguientes fueron una tortura deliciosa. En las reuniones, mientras escuchaba los discursos sobre los peligros del mundo, pensaba en las sonrisas de Clara Inés. Durante las predicaciones, mientras tocaba puertas para hablar de la verdad, recordaba sus preguntas que no tenían respuestas fáciles. Y cuando llegaba a casa y veía a mis padres preparando sus comentarios para la reunión, sentía una extraña sensación de estar viviendo en dos mundos paralelos. Una tarde de abril, después de un mes de conversaciones matutinas, Clara Inés me invitó a tomar un café. «Conozco un lugar muy tranquilo cerca del hospital», me dijo. «Podríamos conversar con más calma». Mi corazón se aceleró. Aceptar significaba cruzar una línea invisible pero real. Significaba pasar tiempo a solas con una mujer que no era testigo, algo que las publicaciones desaconsejaban enfáticamente. Pero algo en sus ojos, algo en la manera gentil como me hablaba, me hizo asentir. «Sí», le dije. «Me gustaría mucho». Esa tarde, sentado frente a Clara Inés en una pequeña cafetería cerca del hospital, probé por primera vez el café con canela. Hablamos durante 3 horas sobre todo y sobre nada. Ella me contó sobre su infancia en el campo, sobre su decisión de estudiar enfermería para ayudar a las personas, sobre sus sueños de viajar y conocer otras culturas. Yo le hablé de mi familia, de mi trabajo, de mis dudas que hasta entonces no sabía que tenía. «Julián», me dijo mientras el sol se ponía tras los cristales empañados de la cafetería, «usted tiene una manera muy particular de ver el mundo, como si lo viera todo desde muy lejos». Tenía razón. Durante años había vivido como espectador de una vida que parecía prestada, siguiendo un guión escrito por otros, interpretando un papel que no había elegido. Cuando regresé a casa esa noche, mi madre me estaba esperando con una expresión preocupada. «Hijo, ¿dónde estuviste? Te estuvimos esperando para el estudio bíblico familiar. Tuve que quedarme más tiempo en el trabajo». Mentí, sintiendo cómo las palabras me quemaban la garganta. Era la primera mentira de muchas que tendría que decir.
porque lo que había comenzado como conversaciones inocentes en el autobús se estaba convirtiendo en algo más profundo, más peligroso, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en mis 22 años de vida. Clara Inés había despertado en mí algo que no sabía que existía: la capacidad de elegir por mí mismo, de pensar con mi propia cabeza, de sentir con mi propio corazón. Y eso, en el mundo cerrado de los testigos de Jehová, era el pecado más grande de todos. Los ancianos de la congregación tenían un dicho que repetían a menudo: el corazón es traicionero por encima de todas las cosas. Durante años había aceptado esa premisa sin cuestionarla, manteniendo mi corazón bajo el control férreo de las enseñanzas organizacionales. Pero por primera vez en mi vida, estaba empezando a descubrir que tal vez mi corazón tenía algo importante que decirme. Clara Inés Restrepo había nacido en 1965 en un pequeño pueblo de Antioquia, hija de Rosa María, una partera que atendía los nacimientos de toda la región, y de don Evaristo, un campesino que cultivaba café en las laderas de la montaña. Creció entre el aroma de los granos tostándose al sol y las historias que su abuela le contaba sobre espíritus protectores que cuidaban las cosechas. Era la mayor de 4 hermanos y desde pequeña había mostrado una curiosidad insaciable por entender cómo funcionaba el mundo. «Mamá, ¿por qué las plantas crecen hacia el sol?», preguntaba a los 5 años, sostiendo una mata de frijol en sus pequeñas manos. «Porque buscan la luz, mijita», le respondía Rosa María, mientras preparaba las hierbas medicinales que usaba en sus partos. Todo lo vivo busca la luz. Cuando Clara cumplió 15 años, una sequía terrible arrasó con las cosechas familiares. Don Evaristo tomó la decisión más difícil de su vida: enviar a su hija mayor a la ciudad para que estudiara y pudiera ayudar a la familia. Rosa María le cosió 3 vestidos y le empacó en una maleta de cartón todo lo que tenían de valor: algunos pesos ahorrados, una estampa de la Virgen del Carmen y una carta de recomendación del párroco del pueblo. «Estudie, mija», le dijo su madre el día que partió en el bus, escalera hacia Medellín. «El conocimiento es lo único que nadie le puede quitar». Clara llegó a la ciudad con 17 años, sin conocer a nadie, sin más recurso que su inteligencia y una determinación heredada de generaciones de mujeres que habían sobrevivido a todo. Trabajó durante el día como empleada doméstica en casa de una familia acomodada del barrio El Poblado, y en las noches estudió para terminar el bachillerato. Dormía en un cuarto diminuto en la azotea, pero tenía algo que valía más que todas las comodidades: libertad para pensar, para cuestionar, para crecer. A los 20 años se inscribió en la escuela de enfermería del hospital público. Era una carrera demandante que requería estudiar anatomía, farmacología, psicología, materias que ampliaban su perspectiva del mundo de maneras que jamás había imaginado. Sus compañeras venían de familias urbanas, habían crecido con televisión, con libros, con conversaciones sobre política y arte. Clara aprendió de ellas tanto como de los profesores. «Enfermería no es solo curar el cuerpo», le explicó la hermana Magdalena, una monja italiana que dirigía el programa. «Es entender que cada paciente trae consigo una historia, una familia, una manera de ver la vida. Para ser buena enfermera, tienes que ser buena psicóloga, buena amiga, a veces hasta buena consejera espiritual». Fue durante esos años que Clara desarrolló su amor por la literatura. Una profesora de humanidades le prestó 100 años de soledad y le cambió la perspectiva sobre lo que podían hacer las palabras. Descubrió que las historias tenían el poder de sanar tanto como las medicinas, que entender la condición humana era tan importante como conocer el funcionamiento del corazón. Para el año 1987, cuando me conoció en aquel autobús, Clara tenía 22 años y trabajaba en el turno de mañana del hospital. Había visto nacer bebés y morir ancianos.
Había sostenido las manos de madres desesperadas y había cerrado los ojos de hombres que partían en paz. Su experiencia profesional le había enseñado que la vida era mucho más compleja y hermosa de lo que cualquier doctrina podía explicar. Cada religión tiene su parte de verdad. Me explicó una tarde mientras tomábamos el café con canela que se había vuelto nuestro ritual. Pero ninguna tiene toda la verdad. La vida es demasiado grande para que quepa completa en un solo libro. Mis padres, mientras tanto, comenzaron a notar cambios en mi comportamiento que no sabían cómo interpretar. Esperanza Navarro era una mujer de 53 años que había dedicado su vida entera a servir a Jehová. Había sido bautizada en 1961, durante una de las primeras asambleas masivas que se celebraron en Colombia. Para ella, la organización no era solo una religión, era la familia que la había acogido cuando quedó huérfana a los 18 años. Miguel, le decía a mi padre durante esas noches cuando llegaba tarde a casa, el niño está cambiando. Antes llegaba directo a leer las publicaciones, ahora se encierra en su cuarto y no sabemos qué hace. Miguel Navarro tenía 58 años y las manos marcadas por 30 años de trabajo en el taller mecánico. Era un hombre silencioso que había encontrado en las enseñanzas de los testigos una estructura que daba sentido a su vida laboriosa. Los domingos, después de la reunión, solíamos caminar hasta el parque mientras él me contaba historias de cuando era joven y no conocía la verdad. Hijo, me dijo un domingo después de la reunión, mientras observábamos a los niños jugar en los columpios, el hermano Arturo me comentó que te ve distraído durante las reuniones. ¿Hay algo que te esté preocupando? El hermano Arturo Sánchez era uno de los ancianos de nuestra congregación, un hombre de 65 años que había sido nombrado anciano cuando las congregaciones empezaron a organizarse formalmente en la región durante los años 70. Tenía esa autoridad silenciosa que caracteriza a quienes han dedicado décadas a vigilar la conducta espiritual de otros. Sus ojos grises tenían la capacidad de detectar irregularidades en el comportamiento de los hermanos con la precisión de un radar. Julián me había dicho después de la reunión del miércoles anterior, he notado que durante los comentarios tu mente parece estar en otro lugar. ¿Todo está bien en casa? Sí, hermano Arturo, había respondido, sintiendo cómo el rubor me subía por el cuello. Solo he estado un poco cansado del trabajo. Pero Arturo tenía 40 años de experiencia leyendo las expresiones de los hermanos. Había visto a jóvenes prometedores desviarse del camino, había conducido docenas de comités judiciales, había pronunciado sentencias de desasociación que separaban familias para siempre. Sabía reconocer los síntomas de lo que los ancianos llamaban enfriamiento espiritual. Durante esas semanas de mayo, mientras mis encuentros con Clara se volvían más frecuentes, la tensión en casa crecía como una tormenta silenciosa. Mis padres no hacían preguntas directas, pero sus miradas se cargaban de preocupación. En las reuniones, cuando el hermano que dirigía el estudio preguntaba sobre algún punto específico, yo levantaba la mano con menos frecuencia. Mi participación en las predicaciones se volvió mecánica. Repetía las presentaciones de memoria, pero mi corazón estaba en otra parte. Clara, por su parte, comenzó a entender la magnitud del conflicto interno que yo estaba viviendo. Una tarde, mientras caminábamos por el parque después de su turno en el hospital, me hizo una pregunta que me desarmó completamente. Julián, ¿alguna vez has pensado en cómo sería tu vida si no fueras testigo de Jehová? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante 23 años, mi identidad había estado tan fusionada con mi religión que separarlas era como intentar separar el agua del río. Ser testigo no era algo que yo hacía, era algo que yo era. No entiendo la pregunta, le respondí, aunque mentía. La entendía perfectamente, y eso era precisamente lo que me aterraba.
Me refiero a tus sueños, a tus deseos personales. Si pudieras elegir cualquier camino en la vida, sin restricciones, ¿qué elegirías? Esa noche, acostado en mi cama mientras escuchaba el ronquido suave de mi padre en la habitación contigua, me hice la misma pregunta una y otra vez. ¿Quién era Julián Navarro detrás del traje de domingo y la corbata de las reuniones? ¿Qué quería Julián además de la aprobación de los ancianos y la esperanza del paraíso? Las respuestas llegaron como susurros en la oscuridad. Quería viajar, quería leer libros prohibidos, quería hacer preguntas sin miedo a las consecuencias, quería amar sin pedirle permiso a nadie. Y por encima de todo, quería estar con Clara Inés, no como un hermano espiritual relacionándose con alguien del mundo, sino como un hombre que había encontrado en una mujer la posibilidad de ser completamente él mismo. El hermano Eduardo Vázquez, el superintendente de circuito que visitaba nuestra congregación cada 6 meses, llegó en junio con su discurso anual sobre los peligros de las malas asociaciones. Era un hombre robusto, de unos 50 años, con una voz potente que llenaba el salón del reino cuando hablaba sobre la importancia de mantenerse separados del mundo. «Hermanos», dijo desde la plataforma mientras su esposa tomaba notas en primera fila, «Satanás usa personas aparentemente buenas para alejarnos de la verdad. Pueden parecer amables, educadas, incluso morales, pero si no aman a Jehová, son instrumentos del diablo para destruir nuestra fe». En sus palabras fueron como flechas dirigidas directamente a mi conciencia. Esa noche, durante la cena familiar, mis padres hicieron comentarios entusiastas sobre el discurso. «Qué cierto es eso, hijo», me dijo mi madre mientras servía el sancocho. «Uno tiene que tener mucho cuidado con las amistades del trabajo. A veces parecen buena gente, pero pueden influenciarnos sin que nos demos cuenta». El peso de la doble vida que estaba llevando comenzó a aplastarme como una losa. Cada mentira que decía a mis padres se sentía como una traición, pero cada momento con Clara se sentía como el descubrimiento de mi verdadero ser. Era como vivir dividido entre dos personas. El Julián obediente que mis padres conocían y el Julián auténtico que solo existía en presencia de Clara. Una noche de finales de junio, después de haber pasado toda la tarde con Clara en la biblioteca pública leyendo poemas de Pablo Neruda, regresé a casa para encontrar a mis padres esperándome en la sala con expresiones graves. «Hijo», me dijo mi padre con una seriedad que no le había escuchado antes, «necesitamos hablar». «Siéntate, Julián», me dijo mi padre señalando el sofá donde tantas noches habíamos estudiado juntos las publicaciones de la Watchtower. Sus manos, siempre manchadas de grasa del taller, temblaban ligeramente mientras se acomodaba en su silla favorita. Mi madre permaneció de pie, con los brazos cruzados y esa expresión que solo ponía cuando algo muy grave estaba sucediendo. «El hermano Arturo vino a vernos esta tarde», comenzó mi madre, y sentí cómo el aire se espesaba en la habitación. «Está preocupado por ti, hijo. Dice que algunos hermanos te han visto por la ciudad con una muchacha que no conocemos». El corazón me dio un vuelco tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Durante semanas había vivido con el terror de que este momento llegara, pero ahora que estaba aquí me sentía completamente indefenso. «¿Es cierto, Julián?», preguntó mi padre con una voz que intentaba mantenerse calmada, pero que traicionaba su preocupación profunda. La tentación de mentir fue abrumadora. Una simple negación podría haberme dado más tiempo, más oportunidades de encontrar una solución. Pero cuando vi los ojos de mis padres, llenos de amor y ansiedad, supe que no podía seguir engañándolos. «Sí», murmuré, «es cierto». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre se llevó las manos al pecho como si hubiera recibido un golpe físico, y mi padre cerró los ojos con una expresión de dolor que me atravesó como una daga. «Ay, Dios mío», susurró mi madre. «¿Cómo pudiste, hijo?
¿Cómo pudiste hacernos esto? No les hice nada, respondí con más firmeza de la que esperaba tener. Solo conocí a alguien del mundo, preguntó mi padre, y en su voz había una mezcla de incredulidad y horror. Para él, yo acababa de confesarle que había estado jugando con fuego nuclear. Es una buena persona, papá. Es enfermera, ayuda a las personas, tiene valores. ¿Valores?, interrumpió mi madre con una voz que nunca le había escuchado. ¿Qué valores puede tener alguien que no conoce a Jehová? ¿Qué valores puede tener alguien que te está alejando de la verdad? No me está alejando de nada. Mentí, aunque yo mismo sabía que Clara había removido cimientos que creía inamovibles. Solo somos amigos. Mi padre se levantó y caminó hasta la ventana que daba al patio trasero, donde mi madre cultivaba sus plantas de sábila y hierbabuena. Durante largos minutos contempló el jardín como si estuviera buscando allí las palabras correctas. «Julián», dijo finalmente sin voltear a mirarme, «tu madre y yo hemos dedicado nuestra vida entera a criar un hijo que ame a Jehová. Hemos hecho sacrificios, hemos dado ejemplo, hemos orado por ti cada noche desde que naciste, y ahora...» Su voz se quebró y tuvo que detenerse. «Miguel», intervino mi madre, «el hermano Arturo dice que si Julián termina esa amistad inmediatamente y muestra arrepentimiento genuino, los ancianos podrían considerar que fue solo un error de juventud». «¿Arrepentimiento de qué?», pregunté, sintiendo cómo la indignación crecía en mi pecho. ¿De conocer a una persona maravillosa? ¿De descubrir que existe un mundo más allá de las reuniones y las predicaciones? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, y al escucharlas, supe que había cruzado una línea de la que no habría retorno. Mis padres me miraron como si hubiera blasfemado en el salón del reino. «Esas no son palabras de un testigo de Jehová», dijo mi madre con lágrimas en los ojos. «Esas son palabras de alguien que ha sido influenciado por el mundo». «Tal vez», respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Tal vez el mundo no es tan malo como nos han enseñado». Mi padre se volteó bruscamente hacia mí, con una expresión que mezclaba dolor y furia. «¿Estás escuchando lo que dices, hijo? ¿Estás cuestionando todo lo que te hemos enseñado? ¿Todo en lo que creemos?» «No estoy cuestionando a Dios, papá. Estoy cuestionando a los hombres que dicen hablar por Él». Esa noche dormí poco. Mis padres se quedaron hasta muy tarde en la sala, susurrando entre ellos con voces cargadas de preocupación. Al día siguiente, mi madre tenía los ojos hinchados de tanto llorar, y mi padre evitaba mirarme directamente. Durante el desayuno, el silencio fue tan denso que parecía sólido. Mi madre me sirvió el café con una tristeza que me dolía más que cualquier grito, y mi padre leyó las noticias del periódico con una concentración exagerada. «Los ancianos quieren verte esta noche después de la reunión», me informó mi madre cuando me dirigía hacia la puerta para ir al trabajo. El hermano Arturo, el hermano Carlos y el hermano Fernando. Conocía bien a esos tres hombres. Arturo Sánchez, el anciano principal, con sus 65 años y su experiencia en manejar casos disciplinarios. Carlos Mendoza, de 52 años, un hombre meticuloso que trabajaba como contador y aplicaba la misma precisión a los asuntos espirituales. Y Fernando Ochoa, el más joven de los tres con 48 años, pero quizás el más estricto en su interpretación de las normas organizacionales. «¿Qué van a preguntarme?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Lo que tengan que preguntarte», respondió mi madre con una firmeza que intentaba ocultar su vulnerabilidad. «Y espero que tengas las respuestas correctas». Ese día en el trabajo fue una tortura. Cada vez que sonaba el teléfono pensaba que sería alguien de la congregación. Cada vez que veía la hora en el reloj de pared, calculaba cuánto tiempo me quedaba antes del interrogatorio. A las 3 de la tarde no pude más y llamé a Clara desde el teléfono de la oficina. «¿Puedes encontrarte conmigo después del trabajo?», le pregunté con una voz que intentaba sonar normal.
Por supuesto. ¿Estás bien? Suenas extraño. Te explico cuando nos veamos. Nos encontramos en el parque cerca del hospital, en el mismo banco donde habíamos tenido tantas conversaciones que habían cambiado mi vida. Clara llegó aún vestida con su uniforme blanco de enfermera, con esa sonrisa que siempre me tranquilizaba. ¿Qué pasa, Julián? Te veo muy preocupado. Le conté todo, la conversación con mis padres, la citación de los ancianos, las implicaciones de lo que estaba sucediendo. Mientras hablaba, vi cómo su expresión cambiaba de confusión a comprensión y finalmente a una tristeza profunda. Entiendo, me dijo cuando terminé mi relato. Entiendo lo que esto significa para ti. No, Clara, no creo que entiendas completamente. Si los ancianos deciden que nuestra amistad es inapropiada, no solo me van a pedir que deje de verte, van a vigilar cada movimiento que haga, van a preguntar a otros hermanos si me han visto contigo, van a convertir mi vida en una prisión. Clara tomó mis manos entre las suyas. Sus manos eran cálidas y suaves, manos que habían consolado a pacientes, que habían ayudado a traer vida al mundo, que habían secado lágrimas de dolor y alegría. ¿Y qué quieres hacer?, me preguntó con una voz tan gentil que casi me hizo llorar. No lo sé. Toda mi vida está atada a esa organización. Mi familia, mis amigos, mi identidad, todo. Si los desafío, lo pierdo todo. Pero si no los desafías, ¿qué pierdes? La pregunta me golpeó como un rayo de claridad. Si obedecía a los ancianos, si terminaba mi amistad con Clara, si regresaba al redil como el hijo pródigo arrepentido, perdería algo que recién estaba descubriendo, la posibilidad de ser yo mismo. Te pierdo a ti, respondí con una honestidad que me sorprendió. Y te pierdes a ti mismo, añadió ella con una sabiduría que iba mucho más allá de sus 22 años. Esa tarde caminamos por el parque durante horas, hablando sobre opciones que parecían no existir, sobre caminos que conducían todos a pérdidas dolorosas. Clara me habló sobre su propia experiencia abandonando el pueblo natal, sobre el dolor de dejar atrás lo conocido para buscar algo mejor. Cuando me vine a la ciudad, me contó mientras observábamos a unos niños jugar fútbol en la cancha deportiva. Mi abuela me dijo algo que nunca olvidé. Mijita, a veces hay que morir a lo que uno era para nacer a lo que uno puede llegar a ser. ¿No te arrepientes?, le pregunté. Extraño mi tierra, extraño a mi familia, extraño la simplicidad de esa vida, pero no me arrepiento, porque si no hubiera tomado esa decisión, nunca habría descubierto quién soy realmente, y nunca te habría conocido. Cuando llegó la hora de separarnos, Clara me abrazó con una fuerza que me transmitió todo su amor y toda su fuerza. Pase lo que pase esta noche, me susurró al oído, recuerda que tienes derecho a elegir tu propia vida, tienes derecho a ser feliz. Regresé a casa con tiempo suficiente para ducharme y cambiarme para la reunión de esa noche. Mis padres ya estaban listos, vestidos con sus mejores ropas como siempre hacían para las reuniones del miércoles. Mi madre había preparado mis comentarios para el estudio, como hacía desde que era niño, pero cuando me los ofreció, los rechacé gentilmente. No voy a comentar esta noche, mamá. ¿Por qué no?, preguntó con una preocupación que iba más allá de mi participación en la reunión, porque no sé si creo en lo que voy a decir. El viaje al Salón del Reino fue silencioso. Mis padres intercambiaban miradas preocupadas por el espejo retrovisor, mientras yo observaba las calles familiares que de pronto parecían diferentes, como si las estuviera viendo con ojos nuevos. Durante la reunión, los ancianos me observaron con una atención que se sentía como rayos láser. Cada vez que el hermano que dirigía el estudio hacía una pregunta, yo permanecía con las manos en las piernas, sin participar. Mi silencio era tan elocuente como cualquier palabra. Cuando terminó la reunión y los hermanos comenzaron a dispersarse, el hermano Arturo se acercó a mí con esa sonrisa que había aprendido a reconocer, la sonrisa que precedía a las conversaciones difíciles. Julián, ¿podrías acompañarnos a la segunda escuela?
necesitamos conversar contigo. La segunda escuela era una aula pequeña en la parte trasera del Salón del Reino, donde se realizaban las reuniones privadas y los comités judiciales. Mientras caminaba hacia allá, sentí las miradas de los hermanos que aún permanecían en el salón. Algunos susurraban entre ellos, otros desviaban la vista. Todos sabían que algo estaba sucediendo. Mis padres me siguieron con la mirada hasta que desaparecí por el pasillo. En sus ojos vi amor, miedo, esperanza y desesperación mezclados en una expresión que me acompañaría para siempre. La puerta de la segunda escuela se cerró detrás de mí, con un sonido que resonó como el cierre de un capítulo de mi vida. Los tres ancianos ya estaban sentados detrás de una mesa, con cuadernos abiertos y bolígrafos en las manos. Una silla vacía me esperaba del otro lado como en un tribunal. «Siéntate, hermano Julián», me dijo el hermano Arturo con una voz que intentaba sonar paternal, pero que cargaba toda la autoridad de la organización. Me senté y miré a los tres hombres que tenían en sus manos el poder de determinar mi futuro espiritual y familiar. Durante años los había respetado, admirado, obedecido sin cuestionamientos. Ahora, por primera vez, los veía como hombres comunes que habían asumido el papel de jueces de la vida de otros. «Hermano Julián», comenzó el hermano Carlos abriendo su cuaderno, «hemos recibido información preocupante sobre tu conducta. ¿Puedes confirmarnos si es cierto que has estado teniendo una amistad íntima con una persona que no es testigo de Jehová?» La pregunta colgó en el aire como una espada. Sabía que mi respuesta determinaría todo lo que vendría después. Podía mentir, podía minimizar, podía buscar excusas que me dieran tiempo para encontrar una salida. Pero pensé en Clara, en sus preguntas que me habían enseñado a pensar, en su valentía para dejar atrás lo conocido en busca de algo mejor, en sus palabras sobre el derecho a elegir mi propia vida. «Sí», respondí con una voz más firme de la que esperaba tener. Es cierto, el hermano Fernando cerró bruscamente su cuaderno con un sonido que resonó en la pequeña habitación como un disparo. Sus ojos, que siempre habían sido amables conmigo durante los años de mi infancia en la congregación, ahora me miraban con una frialdad que me heló la sangre. «Hermano Julián», dijo con una voz que había perdido toda calidez, ¿entiendes la gravedad de lo que acabas de confesar? «Entiendo que ustedes lo consideran grave», respondí, sorprendiéndome de mi propia serenidad. «Pero no entiendo por qué una amistad con una buena persona debería ser considerada un pecado». Los tres ancianos intercambiaron miradas cargadas de significado. Había cruzado otra línea invisible al cuestionar directamente su autoridad para juzgar mis relaciones personales. «Una buena persona», repitió el hermano Arturo con un tono que goteaba incredulidad. «Hermano Julián, ¿has olvidado lo que dice la palabra de Dios sobre las malas asociaciones? ¿Has olvidado que quien no está con Jehová está contra él? Clara Inés no está contra nadie», respondí con una firmeza que me sorprendió. «Es enfermera. Dedica su vida a cuidar enfermos, ayuda a su familia. Si eso no son valores cristianos, entonces no entiendo qué son». «Esos no son valores cristianos», explotó el hermano Carlos golpeando la mesa con la palma de la mano. «Esos son valores humanos. Los valores cristianos vienen de conocer y obedecer a Jehová a través de su organización. Todo lo demás es vanidad». El silencio que siguió fue tenso como un cable a punto de romperse. Los ancianos me observaban como si estuvieran viendo a un extraño que había tomado posesión del cuerpo del joven obediente que creían conocer. «Hermano Julián», intervino el hermano Arturo con un tono que intentaba recuperar la calma. «Obviamente esta persona te ha influenciado de manera negativa. Has empezado a hablar como alguien del mundo, pero aún hay tiempo de rectificar». «¿Qué significa rectificar?», pregunté, aunque conocía perfectamente la respuesta. «Significa terminar inmediatamente esa amistad»,
respondió el hermano Fernando. Significa reconocer que has cometido un error grave. Significa demostrar arrepentimiento genuino y compromiso renovado con la organización de Jehová. ¿Y si no quiero hacerlo? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Incluso yo me sorprendí de escucharlas. Durante 23 años había sido incapaz de imaginar una vida fuera de la organización, y ahora estaba desafiando abiertamente a sus representantes. «Hermano Julián», dijo el hermano Arturo con una voz que se había endurecido notablemente, «creo que no estás comprendiendo la situación en la que te encuentras. Tu salvación eterna está en riesgo. Tu relación con Jehová está en peligro. Tu familia espiritual te está tendiendo la mano para salvarte de una destrucción segura». «¿Mi familia espiritual?», repetí, sintiendo cómo la ira crecía en mi pecho. «Mi familia espiritual que me está chantajeando para que abandone a la primera persona que me ha hecho sentir verdaderamente vivo». Esa es exactamente la clase de pensamiento que demuestra cuán profundamente has sido influenciado, gritó el hermano Carlos. «Estás hablando como un apóstata». La palabra apóstata cayó en la habitación como una bomba. En el mundo de los testigos de Jehová no existe acusación más grave. Ser etiquetado como apóstata significaba ser considerado peor que un asesino, peor que un ladrón, peor que cualquier criminal común. Los apóstatas eran agentes directos de Satanás, enemigos de Dios, dignos solo del desprecio y el rechazo total. «¿Apóstata por enamorarme?», pregunté con una voz que temblaba de indignación. «¿Apóstata por cuestionar si es correcto juzgar a las personas por su religión en lugar de por sus actos? ¿Apóstata por poner tus deseos carnales por encima de la voluntad de Jehová?», rugió el hermano Fernando. «Apóstata por cuestionar la autoridad que Dios ha establecido en su organización». Me levanté de la silla, sintiendo cómo la sangre me hervía en las venas. Por primera vez en mi vida, veía a estos hombres como lo que realmente eran. Hombres ordinarios que se habían otorgado a sí mismos el derecho de controlar la vida de otros en nombre de Dios. «¿Saben qué?», dije con una calma que contrastaba con la tormenta que rugía en mi interior. «Tienen razón. Soy un apóstata. Soy apóstata de una organización que prefiere destruir familias antes que admitir que el amor puede existir fuera de sus límites. Soy apóstata de un sistema que llama malvada a una mujer cuyo único pecado es hacerme feliz». El hermano Arturo se puso de pie lentamente, con esa solemnidad que reservaba para los momentos más graves. «Hermano Julián Navarro», pronunció mi nombre completo con la gravedad de quien dicta una sentencia. «En vista de tu actitud rebelde y tu falta de arrepentimiento, esta comisión judicial no tiene otra opción que...». «No», lo interrumpí, sintiendo una libertad que nunca había experimentado. «No van a desasociarme. Voy a renunciar». Los tres ancianos me miraron con expresiones de shock absoluto. En sus décadas de experiencia manejando casos disciplinarios, era evidente que nunca habían enfrentado una situación como esta. «No puedes renunciar», murmuró el hermano Carlos con incredulidad. «Nadie renuncia a la verdad». «Yo sí», respondí, dirigiéndome hacia la puerta. «Renuncio a su verdad. Renuncio a sus juicios. Renuncio a su control. Y renuncio a una organización que me pide elegir entre el amor y Dios como si fueran incompatibles. Si sales por esa puerta, estarás eligiendo la destrucción eterna», gritó el hermano Fernando. Me detuve con la mano en la manija y me volteé hacia ellos una última vez. «Si amar a una buena persona me condena a la destrucción eterna», les dije con una serenidad que me sorprendió, «entonces prefiero la destrucción a su salvación». Abrí la puerta y salí al pasillo. El salón del reino estaba casi vacío. Solo quedaban algunos hermanos recogiendo las sillas y limpiando.
Mis padres me esperaban junto a la puerta principal, con expresiones ansiosas que se transformaron en horror cuando vieron mi cara. ¿Qué pasó, hijo?, me preguntó mi madre con una voz quebrada por la preocupación. Pasó que ya no soy su hijo espiritual, le respondí con una tristeza infinita. Y tal vez ya no soy su hijo de ninguna manera. Mi padre abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Mi madre se llevó las manos al pecho como si hubiera recibido una puñalada. «Julián», murmuró mi padre finalmente, «¿qué has hecho?» «He elegido ser libre», respondí, aunque las palabras me salieron empapadas de dolor. Caminé hacia la puerta del Salón del Reino por última vez como miembro de la congregación. Cuando llegué al umbral, me volteé para mirar una vez más el lugar donde había crecido, donde había aprendido a caminar espiritualmente, donde había pasado miles de horas de mi vida. Los hermanos, que aún permanecían allí, me observaban con una mezcla de curiosidad y horror. Algunos susurraban entre ellos, otros desviaban la mirada. Todos sabían que algo irreversible acababa de suceder. Salí del Salón del Reino con el corazón destrozado, pero el alma liberada. Era el 15 de julio de 1987 y acababa de nacer un nuevo Julián Navarro. La caminata desde el Salón del Reino hasta mi casa fue la más larga de mi vida. Cada paso resonaba en el pavimento como el eco de una decisión que había cambiado todo para siempre. Las calles familiares del barrio parecían diferentes bajo la luz amarilla de los faroles, como si las hubiera visto con ojos nuevos por primera vez. Mis padres caminaban varios metros detrás de mí. Sus susurros, cargados de dolor, llegaban hasta mis oídos como lamentos en la noche. Cuando llegamos a casa, mi madre se dirigió directamente a su habitación sin decir palabra. Mi padre se quedó en la sala, hundido en su silla favorita, con la mirada perdida en un punto indefinido de la pared. Yo me senté en el sofá donde tantas noches habíamos estudiado juntos, donde había aprendido las primeras oraciones, donde había preparado mis primeros comentarios para las reuniones. «Papá», comencé con una voz que intentaba sonar firme, pero que traicionaba toda mi vulnerabilidad. «Quiero que sepas que...» «No», me interrumpió sin mirarme. «No quiero escuchar explicaciones, Julián. No esta noche». El silencio se instaló entre nosotros como una pared invisible pero sólida. Podía escuchar a mi madre llorando en su habitación. Un llanto ahogado que intentaba ocultar pero que se filtraba a través de las paredes delgadas de nuestra casa. Era un sonido que me partía el alma, porque sabía que era el llanto de una madre que acababa de perder a su hijo. Esa primera noche fue la más difícil. No pude dormir, no pude comer, no pude hacer otra cosa que contemplar la magnitud de lo que había sucedido. Había renunciado a todo lo que conocía. Mi familia espiritual, mi identidad, mi propósito, mi futuro tal como lo había imaginado durante 23 años. Al día siguiente, desperté con la esperanza irracional de que todo hubiera sido un sueño terrible. Pero cuando bajé a desayunar, mi madre tenía los ojos hinchados y enrojecidos, y mi padre leía el periódico con una concentración exagerada que claramente usaba para evitar mirarme. «Buenos días», murmuré, aunque ya sabía que no había nada de bueno en esa mañana. Mi madre me sirvió el café en silencio, evitando cualquier contacto visual. Mi padre siguió leyendo como si yo fuera invisible. El desayuno transcurrió en un silencio tan denso que parecía tóxico. Cuando me dirigía hacia la puerta para ir al trabajo, mi madre finalmente habló. «Los ancianos van a hacer el anuncio el domingo», me dijo con una voz que sonaba como cristal quebrado. «Van a decir que Julián Navarro ya no es uno de los testigos de Jehová». Las palabras me golpearon como puñetazos. Había sabido que esto sucedería, pero escucharlo de labios de mi propia madre lo hacía devastadoramente real. «Mamá, yo, después de eso», continuó como si no me hubiera escuchado, «ya no podremos hablar contigo. Los hermanos no podrán saludarte. Serás como si hubieras muerto. ¿Eso es lo que quieren?».
Pregunté con una voz que se quebraba. ¿Que su hijo esté muerto para ustedes? Por primera vez en 2 días, mi madre me miró directamente a los ojos. Lo que vi allí fue una mezcla de amor y desesperación que me destrozó completamente. Lo que queremos, me dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas, es que nuestro hijo regrese, pero el hombre que está aquí ahora, este hombre que eligió el mundo por encima de Jehová, este no es nuestro hijo. Salí de casa con el corazón hecho pedazos. En el trabajo intenté mantener la normalidad, pero mis compañeros notaron que algo había cambiado. María Elena, la secretaria que trabajaba en el escritorio contiguo al mío, me preguntó varias veces si me sentía bien. «Pareces diferente, Julián», me dijo durante el almuerzo, «como si hubieras visto un fantasma». «Algo así», le respondí, pensando que no estaba muy lejos de la verdad. Había visto el fantasma de mi vida anterior desvanecerse para siempre. Esa tarde llamé a Clara desde el teléfono de la oficina. Su voz fue como un bálsamo para mi alma herida. «¿Cómo estás?», me preguntó con esa ternura que siempre tenía para mí. «Destruido», le respondí con honestidad absoluta, «pero libre». Nos encontramos esa tarde en nuestro banco del parque. Cuando Clara me vio llegar, supo inmediatamente lo que había pasado. Se levantó y me abrazó con una fuerza que me transmitió todo su amor y su admiración. «Lo hiciste», me susurró al oído. «Realmente lo hiciste». «Lo hice», confirmé, aunque las palabras salían mezcladas con lágrimas que había estado conteniendo desde la noche anterior. Y no sé si fue la decisión más valiente o la más estúpida de mi vida. «Fue las 2 cosas», me dijo Clara con una sonrisa triste. «Las decisiones más importantes siempre lo son». Le conté todo. La confrontación con los ancianos, la reacción de mis padres, el anuncio que se haría el domingo, el exilio social que me esperaba. Clara me escuchó en silencio, sosteniendo mis manos entre las suyas. «¿Te arrepientes?», me preguntó cuando terminé mi relato. La pregunta me obligó a examinar honestamente mis sentimientos. Sí, me dolía haber perdido a mi familia. Sí, me aterraba el futuro incierto que me esperaba. Sí, lamentaba el dolor que había causado a mis padres. Pero no, respondí con una claridad que me sorprendió. «No me arrepiento. Por primera vez en mi vida me siento completo, como si hubiera estado viviendo una vida prestada y finalmente hubiera encontrado la mía». Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. En las mañanas, cuando despertaba en mi casa y veía a mis padres tratándome como a un extraño, me sentía devastado. Pero en las tardes, cuando me encontraba con Clara y podía ser completamente yo mismo, sentía una alegría que nunca había experimentado. El viernes recibí una llamada inesperada en el trabajo. Era mi tío Roberto, el hermano menor de mi padre, que vivía en otra ciudad y solo venía a visitarnos en las asambleas. «Julián», me dijo con una voz cargada de tristeza, «tu papá me contó lo que pasó. ¿Es cierto?». «Depende de qué te haya contado», respondí con cautela. «Me dijo que renunciaste a la verdad por una mujer del mundo». «Renuncié a la organización por el derecho a amar sin pedir permiso», le corregí. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Julián», me dijo finalmente, «yo también tuve dudas cuando era joven. También me enamoré de alguien que no era de la verdad. Pero decidí obedecer. Decidí confiar en la organización». «¿Y fuiste feliz?». Otra pausa larga. «Fui obediente», respondió, y en esas 2 palabras escuché décadas de resignación. «Tío Roberto, ¿alguna vez te preguntaste cómo habría sido tu vida si hubieras elegido diferente?». «Todos los días», me confesó con una voz que se quebraba. «Todos los días durante 40 años». Esa conversación me confirmó que había tomado la decisión correcta, por dolorosa que fuera. El sábado por la noche, víspera del anuncio que cambiaría mi estatus oficialmente, mis padres hicieron un último intento de hacerme reconsiderar. «Hijo», me dijo mi padre durante la cena,
Los ancianos dijeron que si mañana antes de la reunión vas a hablar con ellos y demuestras arrepentimiento genuino, todavía pueden reconsiderar. ¿Arrepentimiento de qué, papá? ¿De haber encontrado el amor? ¿De haber descubierto que soy capaz de pensar por mí mismo? ¿Arrepentimiento de haber puesto tus deseos por encima de la voluntad de Jehová? Respondió mi madre con una firmeza que no había mostrado en días. Mamá, le dije con toda la ternura de la que era capaz, ¿de verdad crees que Jehová prefiere que yo sea infeliz y obediente a que sea feliz y auténtico? Creo que Jehová sabe lo que es mejor para nosotros, mejor que nosotros mismos, respondió sin vacilar. ¿Y si se equivocan? ¿Y si los ancianos se equivocan? ¿Y si la organización se equivoca? La pregunta colgó en el aire como una blasfemia. Para mis padres, cuestionar la organización era cuestionar a Dios mismo, algo impensable e imperdonable. Si te equivocas, me dijo mi padre con una gravedad terrible, lo pagarás con tu vida eterna, y nosotros tendremos que vivir sabiendo que nuestro hijo se perdió para siempre. Esa noche, acostado en mi cama, escuché a mis padres orar en voz alta en su habitación. Les pedían a Jehová que tocara mi corazón, que me devolviera el entendimiento, que me salvara de la destrucción. Sus voces se quebraban mientras suplicaban por un milagro que devolviera a su hijo obediente. Yo también oré esa noche, pero mi oración fue diferente. Le pedí a Dios, cualquiera que fuera su verdadero nombre, que me diera fuerza para seguir el camino que había elegido, que me ayudara a construir una vida auténtica sobre las ruinas de la vida que estaba dejando atrás. El domingo llegó como una sentencia. Mis padres se prepararon para la reunión con una solemnidad que reservaban para los funerales. Se vistieron de negro, como si realmente fueran a enterrar a alguien. ¿Vienes con nosotros?, me preguntó mi madre cuando estaban listos para salir. ¿Para escuchar mi propia sentencia de muerte?, respondí con una sonrisa amarga. No, gracias. Se fueron sin despedirse. Yo me quedé en casa, sabiendo que en una hora, cuando el hermano que presidiera la reunión leyera el anuncio, oficialmente dejaría de existir para toda la comunidad que había sido mi mundo durante 23 años. A las 11:15, calculé que el anuncio ya había sido hecho. Julián Navarro ya no era uno de los testigos de Jehová. Era oficial, era irreversible. Era el fin de todo lo que había sido y el comienzo de todo lo que podía llegar a ser. Me vestí con mi mejor ropa y salí a encontrarme con Clara. Era hora de empezar mi nueva vida. Han pasado 41 años desde aquel domingo de julio, cuando dejé de existir oficialmente para el mundo que me había criado. 41 años en los que he construido una vida que jamás habría imaginado posible cuando era ese joven de 23 años que temblaba ante la autoridad de 3 ancianos en una sala sin ventanas. Hoy tengo 64 años, cabello gris y arrugas que cuentan historias de alegría y dolor, de pérdidas y ganancias, de una vida vivida sin pedir permiso a nadie más que a mi propia conciencia. Vivo en una casa pequeña, pero llena de luz en las afueras de la ciudad, con un jardín donde cultivo tomates y hierbas aromáticas que Clara me enseñó a cuidar durante los primeros años de nuestra vida juntos. Clara Inés y yo nos casamos 2 años después de mi renuncia a la organización, en una ceremonia civil sencilla pero hermosa en el parque donde tuvimos tantas conversaciones que cambiaron mi vida. No tuvimos familias presentes. La mía me había borrado de su existencia y la suya vivía demasiado lejos para hacer el viaje, pero estuvimos rodeados de amigos que habíamos conocido en nuestra nueva vida. Amigos que nos aceptaron sin preguntar sobre nuestro pasado, sin juzgar nuestras decisiones, sin exigir explicaciones sobre nuestras creencias. Nuestro matrimonio no fue perfecto, ningún matrimonio lo es, pero fue auténtico. Tuvimos peleas, desacuerdos, momentos de duda y momentos de certeza absoluta.
Aprendí a amar sin las restricciones de un manual, a discutir sin temor a la censura espiritual, a ser vulnerable sin vergüenza. Clara me enseñó que el amor verdadero no viene con condiciones ni con amenazas de castigo eterno por fallar. Durante los primeros años después de mi salida, la depresión fue mi compañera constante. Perder a mi familia, mi identidad, mi propósito de vida de la noche a la mañana fue como sufrir múltiples amputaciones emocionales. Había días en que despertaba sin recordar quién era, sin la estructura de reuniones, predicaciones y estudios que habían organizado cada momento de mi existencia durante más de 2 décadas. Es normal, me decía Clara durante esas noches cuando el insomnio me atacaba como un depredador. Es como aprender a caminar de nuevo después de un accidente. Necesitas tiempo para que tus piernas emocionales recuperen la fuerza. Encontré trabajo en una empresa de contabilidad, donde mi experiencia administrativa fue valorada sin preguntas sobre mi vida personal. Mis compañeros me aceptaron como Julián, sin los apellidos espirituales que antes definían mi valor como persona. Aprendí a celebrar cumpleaños, a participar en fiestas navideñas, a disfrutar de conversaciones sobre política, deportes y películas, sin sentir que estaba cometiendo pecados imperdonables. El dolor más profundo vino con el tiempo, cuando entendí completamente lo que había perdido y lo que nunca recuperaría. Mis padres envejecieron sin mí. Mi madre desarrolló diabetes y luego problemas del corazón. Mi padre tuvo un infarto a los 62 años. Me enteré de sus enfermedades por casualidad, a través de conocidos que aún mantenían contacto con la congregación. Intenté visitarlos en el hospital cuando mi padre tuvo el infarto. Llegué con flores y el corazón lleno de esperanza de que una crisis de salud pudiera derribar las barreras que la religión había construido entre nosotros. Pero cuando entré a la habitación y mi madre me vio, se volteó hacia la pared y le pidió a mi padre que llamara a los ancianos para que sacaran al extraño de la habitación. «Esperanza», le dijo mi padre con una voz débil pero firme. «Ese extraño es nuestro hijo». «Nuestro hijo murió hace 8 años», respondió ella sin voltearse a mirarme. «Este es solo alguien que se parece a él». Salí del hospital con el alma destrozada, pero también con una claridad dolorosa. Había subestimado el poder de adoctrinamiento de la organización. Para mis padres, yo realmente había muerto el día que elegí el amor por encima de la obediencia. El Julián que recordaban con cariño era solo un fantasma que ya no existía. Mi padre se recuperó de aquel infarto, pero nunca volví a intentar comunicarme con ellos. Entendí que el precio de mi libertad incluía renunciar para siempre a cualquier relación con las personas que me habían dado la vida, pero que no podían aceptar la vida que había elegido vivir. Clara y yo tuvimos 2 hijos, Miguel Roberto, a quien pusimos así en honor a mi padre y mi tío, y Rosa Esperanza, cuyos nombres llevaban la memoria de las mujeres que me habían dado vida y amor incondicional. Les enseñamos a pensar por sí mismos, a cuestionar todo, incluidas nuestras propias enseñanzas. Les hablamos sobre mi historia sin amargura, explicándoles que las personas pueden estar sinceramente equivocadas sin ser malvadas. «Papá», me preguntó Miguel cuando tenía 15 años, «¿nunca extrañas ser testigo de Jehová?» «Extraño la certeza», le respondí con honestidad. «Extraño tener respuestas para todo. Extraño sentir que conocía exactamente cuál era mi propósito en la vida. Pero no extraño vivir con miedo a pensar. No extraño necesitar permiso para amar». Rosa, más directa como su madre, me hizo la pregunta más difícil cuando cumplió 18 años. «¿Vale la pena el precio que pagaste?» La pregunta me obligó a hacer un inventario honesto de mi vida. Había perdido a mis padres, a mis hermanos espirituales, a la comunidad que me había criado. Había pasado años luchando contra la depresión, la ansiedad
y la sensación de estar perdido en un mundo que no entendía completamente. Había tenido que construir desde cero una identidad, un sistema de valores, una filosofía de vida, pero también había ganado algo invaluable, la capacidad de ser auténticamente yo mismo. Había aprendido a amar sin condiciones, a pensar sin censura, a vivir sin pedir permiso. Había criado 2 hijos libres que nunca conocerían el miedo a hacer preguntas. Había tenido una carrera profesional exitosa, amistades verdaderas basadas en la afinidad real y no en la obligación religiosa. Sí, le respondía Rosa después de una larga pausa. Vale la pena cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de duda, porque la alternativa era vivir una vida que no era mía. El año pasado, mientras caminaba por el centro de la ciudad, me crucé con hermano Carlos Mendoza, uno de los ancianos que había participado en mi juicio 40 años atrás. Estaba notablemente envejecido, caminaba con bastón y tenía esa mirada perdida de quien ha visto demasiado. Por un momento nuestros ojos se encontraron. Él me reconoció. Pude verlo en su expresión, pero siguió caminando sin saludar, fiel hasta el final a las reglas que habían gobernado su vida. Me quedé allí, observándolo alejarse, y sentí una mezcla de tristeza y compasión. Pensé en todos los hermanos que había conocido, en todas las familias destruidas por las reglas de desasociación, en todos los jóvenes que habían renunciado a sus sueños para mantener la aprobación organizacional. Y me sentí agradecido, profundamente agradecido, de haber tenido el valor de elegir diferente. Clara falleció hace 3 años, después de una batalla valiente contra el cáncer que enfrentó con la misma dignidad con que había vivido. Sus últimas palabras fueron para mí: gracias por haber sido lo suficientemente valiente como para amarte a ti mismo. Gracias por haberme enseñado que el amor verdadero no necesita permisos. Ahora vivo solo, pero no solitario. Mis hijos me visitan regularmente con mis nietos, que llenan la casa de risas y preguntas que no tienen respuestas fáciles. Tengo amigos de diferentes religiones y filosofías de vida, todos unidos por el respeto mutuo y la curiosidad genuina por entender el mundo. Algunas noches, cuando el silencio se asienta en mi casa y puedo escuchar el murmullo lejano de las reuniones congregacionales que aún se celebran en el Salón del Reino que construyeron cerca de mi barrio, mi mente viaja a aquel joven de 23 años que tembló ante la autoridad de 3 ancianos en una sala sin ventanas. Le susurró palabras de aliento a través del tiempo. Ten valor. La libertad duele al principio, pero es el dolor del nacimiento, no de la muerte. Al otro lado del miedo te espera una vida que vale la pena vivir. Al otro lado de la ruptura te espera la sanidad. Al otro lado del rechazo te espera el amor auténtico. Si pudiera encontrarme con mis padres en algún lugar más allá de esta vida, donde las doctrinas humanas no pueden separar a las familias, les diría que nunca dejé de amarlos, que entiendo por qué tomaron las decisiones que tomaron, que no los culpo por haber elegido la seguridad de la obediencia por encima del riesgo del amor incondicional. Y si algún joven testigo de Jehová lee esta historia algún día, en secreto y con miedo, quiero que sepa que hay vida después de la Watchtower. Hay familias que se pueden construir sobre el amor en lugar del miedo. Hay propósitos que se pueden encontrar en servir a la humanidad en lugar de servir a una organización. Hay paz que se puede encontrar en la autenticidad en lugar de en la conformidad. El amor que creían que me condenaría finalmente me salvó. No de la destrucción eterna que me prometían, sino de la destrucción cotidiana de vivir una vida que no era mía. Clara tenía razón desde el principio. A veces hay que morir a lo que uno era para nacer a lo que uno puede llegar a ser. Esta es una historia real, compartida por uno de nuestros suscriptores. Muchas gracias por confiar en nosotros.
Si tú también tienes una historia que te gustaría compartir, escríbela en los comentarios. Estaremos muy felices de contar tu historia en nuestro canal.